Cuando vamos a elaborar nuestra base de datos, tenemos que tener en cuenta el cuestionario con que estamos trabajando y las opciones que tienen. Normalmente en una investigación de carácter cuantitativo, las preguntas tienen opciones de carácter de selección múltiple, algunos tienen opciones abiertas, por ejemplo el tema de edad, cantidad de salario que tiene, duración promedio de viaje. Entonces esos son algunas variables que son de carácter, podríamos decirles variables cuantitativas continuas, que tienen varias opciones que se puede cargar y no está delimitado por categorías o opciones. Y hay algunas que son de carácter cualitativos, que sí tienen opciones para seleccionar. Entonces hay que identificar bien los tipos de variables que vamos a trabajar. Entonces, una vez que se abra el programa, el IBM SPSS, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra primera vista de datos que tenemos aquí son los datos donde se van a ir cargando. Cada columna equivale a una pregunta y cada fila equivale al individuo que está respondiendo. Entonces eso es bueno que vayan identificando. Y si le damos seleccionar aquí en vista de variables, aquí van a ir las características de cada columna. Entonces acá yo puedo poner el nombre, el tipo, la anchura, decimales, etiqueta. Puedo ir cargando todas estas opciones. De acuerdo como yo voy cargando, ya me va a traer también de una forma predeterminada también. Pero yo debo que ir manejando los conceptos básicos estadísticos para ir llenando este apartado y para poder trabajar sin ningún inconveniente más adelante con mi base de datos. Entonces esta es la parte fundamental que hay que manejar. Cada columna equivale a una pregunta y cada fila equivale al encuestado o el que llenó el cuestionario, ¿sí? También acá tenemos nuestras ventanas que se van desplegando. Por ejemplo, si yo le doy acá seleccionar en archivo, tengo como para traer una base de datos que tengo ya creado. Puedo abrir una base de datos, puedo importar una base de datos de acuerdo a la naturaleza que tenga. Si tengo en Excel, datos CSV, datos SAS y distintas categorías donde están. Puedo guardar los datos, puedo cerrar la sesión, tengo la parte de opción, entonces tengo varias opciones aquí que yo puedo utilizar. Luego tengo la parte de editar, en deshacer, puedo insertar casos, puedo eliminar casos, puedo en el caso específico que quiero en esta opción. Luego tengo el apartado ver, que me dice si quiero ver la barra de estado, quiero ver la barra de herramientas en el editor, la parte de aquí, puedo editar menú. Me dan varias opciones donde uno puede ir probando e investigando. Luego tengo la parte de datos. Si yo manejo volúmenes de datos, yo puedo hacer algunos casos, como puedo identificar los casos de duplicación, puedo ordenar los casos de menor a mayor, puedo dividir la base de datos si quiero, puedo seleccionar el caso que quiero. Por ejemplo, si yo digo quiero seleccionar todos los casos que son netamente mujer, entonces yo puedo filtrar esas variables o esos datos que a mí me interesan. Puedo hacer también ponderaciones. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña cantidad de muestra, pero yo tengo la población y quiero ponderar eso, quiero saber qué va a suceder, cómo va a reflejar esos datos a un dato más grande, más complejo. Entonces yo puedo hacer esos casos también. La ventaja que es que esta herramienta IBM de SPSS tiene muchísimas opciones, que nosotros solamente vamos a estudiar los básicos, no nos vamos a centrar a ver otros casos, solamente vamos a centrar la parte básica, como es una parte introductoria, para que el estudiante o el docente o el egresado pueda tener una vaga noción de cómo se maneja estos datos. Luego tengo la parte de transformar. Acá yo, por ejemplo, puedo calcular una nueva variable, puedo recodificar la variable. En el caso de calcular una variable, para darle un ejemplo, por ejemplo, si yo estoy encuestando a una persona y le pregunto su ingreso fijo, su salario fijo, me va a decir un monto. Y luego tengo, por ejemplo, si tiene un ingreso extra o otras actividades donde le produce ingreso, hay individuos que me van a decir que sí tiene y otros no, y me van a declarar su monto. Y yo quiero saber cuánto gana al final ese individuo o esa persona. Entonces yo puedo calcular una nueva variable, sumar su
salario fijo más su salario extra, sumo las dos variables y me va a dar una nueva variable que sería el total de ingreso que tiene esa persona. Eso sería un cálculo de calcular una nueva variable. Yo puedo recodificar mi variable. ¿Qué significa eso? Yo puedo preguntarle a mis encuestados qué edad tienen y van completando. Tiene 15, 18, 22, 35, 34 y así sucesivamente. Voy extrayendo los datos, pero como puede fluctuar mucha esa cantidad de datos, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, crear una nueva variable y recodificar. Por ejemplo, puedo realizarlo con rangos etarios. ¿Qué significa eso? Yo puedo poner, por ejemplo, una nueva variable que es de 0 a 4, que sería una nueva categoría, luego de 5 a 9, otra categoría, luego va a ser de 10 a 14 y así sucesivamente. Entonces, automáticamente él me va a recolectar cada una de las informaciones. Los que son de 0 a 4 me va a decir, bueno, yo le voy a llamar nueva variable de 0 a 4. Entonces me va a marcar en mi nueva columna quiénes son los que tienen de 0 a 4, quiénes son los que tienen de 5 a 9 y así sucesivamente. Entonces, para eso me sirve esta parte de transformar. Y luego ya entramos a la parte de análisis de datos. Y van a encontrar que hay infinidades de técnicas que se puede utilizar aquí. Comienza con un análisis descriptivo, que sería un análisis unidimensional. Luego tenemos los análisis que son de carácter bivariados, que se pueden utilizar dos variables. Luego tenemos ya los casos que son ya de varias variables, que son los casos multivariados. Nosotros vamos a introducir solamente la parte de análisis univariado y multivariado. Y van a encontrar que tiene infinidades de cálculos. Entonces, de acuerdo a eso uno y de acuerdo a la investigación, a la tesis o tesina que está realizando, se va a abocar a la técnica que quiera utilizar. Pero siempre se comienza con la técnica básica, que es el análisis descriptivo o análisis univariado, donde nosotros lo que tenemos que hacer es analizar las variables que vamos a trabajar. También se puede realizar gráficos. Tenemos acá los distintos gráficos: pirámide poblacional, gráfico de barra, tenemos gráfico de línea, tenemos correlaciones, o sea, tenemos distintos gráficos que se pueden utilizar cuando tenemos nuestra variable y una base de datos bien hecha. Y luego tenemos otras aplicaciones que traen por defecto el programa en sí. Entonces esas son las ventanas y las opciones que nos dan. Entonces, para ir trabajando ya con nuestra base de datos, normalmente cuando recolecto los datos yo voy recolectando en una hoja. Entonces yo tengo que ir llenando aquí. Entonces, para dar como un ejemplo, tengo aquí esto que es encuestado, edad, género, nivel de instrucción y puntuación de test. Entonces, cada encuestado está numerado de orden del 1 al tanto, y es importante cuando analizamos estos tipos de datos, ya sea de poca cantidad, de mayor cantidad, es importante que esté referenciado la hoja o el cuestionario. Así, por ejemplo, si yo veo que un dato no es correcto o me está llamando la atención, yo puedo ir a esa boleta, a ese cuestionario, a esa boleta o a ese cuestionario electrónico, puedo ir y ver al sujeto si realmente llenó con ese dato, porque hay situaciones que puede ser que yo haya cargado mal el dato. Por ejemplo, en edad puede ser que yo haya cargado, por ejemplo, 98, y yo sé que mi grupo de edad no puede alcanzar 98 años. Entonces yo puedo ver, 98 años fue esa persona, veo y me voy a mi boleta censal y corroboro si realmente ha llenado 98, porque puede ser que yo haya llenado mal o el que haya llenado el formulario haya llenado mal con la edad de 98. Entonces, esos tipos de datos también hay que saber filtrar. ¿Por qué? Porque eso ya me puede generar desviaciones muy grandes a la hora de hallar, por ejemplo, promedio. Entonces es muy bueno analizar nuestra base de datos antes de dar un informe en una investigación, en una tesis o tesina. Entonces lo que yo quiero hacer es cargar esto en mi SPSS. Entonces lo que voy a hacer acá es, aquí voy a poner pantalla compartida, genial. Entonces lo que yo le había comentado es que esta vista de datos va acá las columnas y acá van las respuestas, y en esta parte va a ser mi variable. Entonces yo tengo que renombrar a mi variable. Entonces vamos a ir comenzando. Entonces yo tengo acá, el primero va a ser encuestado,
puedo ponerle ID, que va a ser identificación del individuo, identificación del individuo, y automáticamente ya se carga el por defecto. Entonces, ¿qué tipo va a ser? ¿Qué tipo de variable va a ser acá? Va a ser de carácter numérico, porque van a ser los números. Entonces acá yo ya voy cargando, ya es numérico. La anchura significa los dígitos que van a tener, hasta cuánto puede soportar. Entonces si yo quiero ponerle más dígitos, puedo soportar 14, 15 y así sucesivamente. Estos dígitos es la anchura que me va a ir mostrando en mi tabla. Como nos trabajamos con montos grandes, ya sea algo económico, entonces no influye mucho esta anchura. Decimal me va a poner los decimales que va a tener. Si salgo acá y le muestro, le voy a poner acá por ejemplo ID, le voy a poner el primer individuo y me sale que es 1. Entonces como tiene dos decimales me aparece. Si quiero sacar estos decimales, quiero trabajar con todo número entero, puedo hacerlo. Lo dejo en 0 y me voy a mi vista y tienen que aquí está en 0. Eso es la parte decimal. Etiqueta, yo le puedo renombrar a esta variable porque yo resumí esto en ID. Puedo ponerle acá, por ejemplo, identificación del encuestado. Entonces ya tiene una referencia ya a mi variable, identificación del encuestado. Valores, le voy a dejar ninguno, no quiero dar ni un valor perdido ni nada, tampoco aquí ni un valor perdido. La columna se va a mantener así, la alineación se deja por defecto y aquí lo que hay que es tener en cuenta la medida. Cuando hablamos en el programa SPSS, la escala hace referencia a las variables que son discretas y continuas y luego están clasificadas en nominal y ordinal. Entonces en este caso, como estamos aquí con los números, vamos a dejarlo netamente en escala. Entonces ya tengo ya bien definido mi primera variable. La segunda variable va a ser edad. Entonces yo voy a poner acá en la segunda edad. Tipo, ¿qué valores pueden tomar la edad? Van a ser numéricos. La anchura dejamos. Los decimales vamos a dejarlo en 0. Entonces ya acá puedo poner edad del encuestado. Entonces yo puedo ir llenando esto y como ven por defecto ya van llenando. Entonces como la variable edad va a fluctuar, entonces no hay necesidad de poner valores aquí ni agregar nada. Entonces, pero no hay ningún valor pedido, la columna se mantiene, la alineación sí, y acá sí. ¿Qué tipo de variable es la edad? En este caso el tipo de variable es discreta porque toma valores puntuales. Entonces dijimos, si es una escala, va a tener que ser discreta o continua. Le damos a seleccionar. Y yo voy llenando así. Luego llego a la edad de género. Le puedo poner gen. O le puedo poner sexo. Entonces aquí también va a ser numérico y acá es lo que van a atender. Si yo quiero hacer algunos cálculos más complejos, como hallar por ejemplo la diferenciación de la edad, por ejemplo la diferenciación de edad de acuerdo al sexo, entonces para hacer ese tipo de cálculo SPSS no utilizan las palabras para realizar los cálculos. Entonces yo acá tengo que recodificar esta variable. ¿Qué significa eso? Yo tengo que asignarle un valor numérico a quienes van a ser hombres y quienes van a ser mujeres, ¿sí? Entonces eso es importante también a la hora de trabajar. Entonces acá va a ser género del encuestado. Y acá sí, en valores. Yo como investigador, yo le puedo asignar el valor que quiera a esto. Yo le puedo asignar, por ejemplo, el valor 1. ¿Quiénes van a ser? Van a ser los hombres. Le doy más acá. Y le voy a llamar 6 y van a ser las mujeres. Entonces solamente tengo dos categorías acá en el género. Puede ser hombres o mujeres. Le doy a aceptar. Entonces, cuando yo escriba 1, yo voy a saber que son hombres. Y cuando es 6, van a ser mujeres. Me voy acá, números perdidos, columna, dejo todo sin efecto.
Y acá en escala sí ya va a cambiar. Entonces, como es una variable de cualidad, puede tomar solamente dos valores. Y esos valores no tienen orden de relación. Entonces va a ser una variable nominal. Le doy marcar ahí y ya está. Y luego tengo la última columna. Tengo otra columna. Tengo la última columna, anteúltima columna, que va a ser nivel de instrucción. Yo le puedo llamar NB. Va a ser también numérica, anchura. Vamos a dejar el dígito en 0. Y acá va a ser nivel de instrucción. Y acá sí también, como es una variable cualitativa, entonces le voy a dar los valores correspondientes. Yo le puedo llamar 1 a primario, le puedo llamar 2 a secundario y le puedo llamar 3 a terciario. Y le doy a aceptar. ¿Qué tipo de variable este es? Es de vuelta una variable que es cualidad, pero en este caso hay una orden de relación. El que tuvo que llegar a nivel terciario tuvo que haber pasado por primario y secundario. Entonces hay un orden. Entonces una variable ordinal. Y por último tenemos las puntuaciones de la prueba. Entonces le puedo llamar test a esto. Va a ser numérico también. Voy a sacarle los decimales porque estoy trabajando todos con números enteros. Y aquí le voy a poner puntuación de la prueba. En este caso no tienen características, no hay una variable que sea de carácter cualitativo porque es cuantitativo, son los números que tenemos, los resultados de los test, que son distintas cantidades. Entonces me voy acá en escala, porque dijimos si son valores nominales, perdón, si son valores discretos o continuos, vamos a utilizar la escala. Una vez que tengo bien preparado esto, ya puedo pasar a mi vista de datos. Entonces yo puedo ir cargando esto distintamente. Entonces yo tengo acá 1, la edad acá va a ser 12, el sexo va a ser hombre y nosotros dijimos que hombre era 1. Miren, automáticamente va cambiando. Tenía que ser hombre, bien escrito acá. Nivel de instrucción va a ser primario, dijimos que era 1 y tenemos. Y el test que va a valer, acá que tengo que vale 121. Y esto voy a ir cargando de manera manual. Para tratar de que entre todo en una ventana para ir cargando de una manera más rápida. Ahí. Ahí. Y ahí. Y creo que ahí ya. Y ya tenemos más o menos los datos. Y esto tengo que ir cargando para cada uno de ellos. Entonces el segundo va a ser 2. Yo sé que estos son mi identificación de usuarios. Va a ir 2. Edad en este caso es 11. En el caso va a ser hombre. Voy a cargar 1 de vuelta. Después tengo primario. Dije que es de vuelta 1. Y tengo 122. Y voy cargando así para 3. Que va a ser 12. Luego va a ser hombre. Que va a ser 1. Luego tengo primario. Ahora va a ser secundario, que es 2, y luego tengo que es 120. Y esto voy a ir cargando sucesivamente. Yo puedo cargarlo en forma de fila o puedo cargarlo en forma de columna. Normalmente cuando voy cargando en forma de fila es cuando tengo mi cuestionario en forma impresa manualmente. Entonces voy a tratar de que se pegue hasta el 14. Las edades también. Copiar, pegar. Tengo acá que va a ir de 120 a 126. Voy a ir pegando. Y acá lo que hay que tener en cuenta, acá tengo que va a ser hombre. Va bajando hasta 22. Y luego tengo el resto que son todas mujeres. Mujeres dije que eran 6. Y voy llenando estos cuadritos de esos datos.
primario, secundario era 2 y terciario era 3. Y voy llenando así sucesivamente. Primario, secundario y terciario. Y ahí tengo todos los valores. Ya cargué todo. Entonces, hombres van a ser 1 y primario va a ser 1. Entonces, si yo quiero saber los valores y me olvidé, yo puedo apretar en esta parte que está aquí. Lo que hace es cambiar los nombres a valores. Le doy seleccionar y automáticamente me desplaza los valores. Entonces yo ya sé que es 1 y puedo hacer la inversa. Entonces ya sé 1 que es hombre y mujeres que es 6. Por ahí, si yo quiero ordenar, quiero saber el menor edad que tiene una persona, yo puedo ir acá, le doy clic derecho y puedo seleccionar la variable de forma ascendente o de forma descendente. Puedo hacer indistintamente. Entonces acá me da la edad. El menor valor es 8 y el mayor es 24. Entonces, una manera de controlar también mi base de datos es de esta manera: ver algunas variables que me puedan ayudar a identificar si hay algunos errores. Y como yo estaba trabajando ID, que es la identificación de cada cuestionario, voy a darle de vuelta de forma ascendente. Entonces, esta es la manera de cargar una base de datos. Lo que luego se hace es archivo y vamos a guardar esta base de datos. La vamos a guardar y llevamos en un lugar donde vamos a trabajar después. Entonces, esto va a ser prueba de base de datos. Entonces, vamos a probarlos después cómo vamos a utilizar. Le voy a dar guardar. Ahí está. Y puedo cerrar esta ventana si quiero. Luego lo que puedo hacer, por ejemplo, es yo puedo trabajar ya en Excel. Entonces vamos a vernos en una parte Excel. Vamos a abrir acá una hoja de Excel. Por ejemplo, yo puedo trabajar también en Excel y puedo estirar ese archivo. Tengo acá mi hoja y a modo de ejemplo yo puedo copiar y pegar aquí, ¿sí? Lo que sí, como siempre le dije, yo ya debo que pasarlo todo en Excel. Llevo acá para pasarlo todo. ¿Qué significaba 1? ¿Qué significaba 6 de cada uno? ¿Sí? Entonces en este caso yo quiero trabajar con esta columna. Entonces le voy a dar buscar. Entonces yo voy a reemplazar. Voy a buscar los que son hombre. Y voy a reemplazarlo con el valor 1. Y automáticamente me reemplazó todo. La misma cosa. Si yo tengo mujer, puedo hacerlo aquí. Voy a buscar todos los que son mujeres. Y voy a reemplazar por el valor 6. Eso es lo que dijimos nosotros. Y automáticamente reemplazan todo. Hay situaciones que algunos manejan más Excel y preparan bien su base de datos en Excel y luego lo exporta en el programa SPSS. La misma cosa voy a hacer aquí en nivel de instrucción. Entonces lo que voy a hacer es de vuelta a buscar y voy a reemplazar los que son primario. Yo dije que van a ser 1. Los que son secundarios van a ser 2. Secundario, no escribí bien, secundario, y ahora vamos a ver si reemplaza sí. Y por último son terciarios. Entonces imagínense tener una base de datos de 20.000, 30.000 datos y estar reemplazando uno a uno. Esta sería una manera muy fácil de utilizarlo. Entonces reemplazar todo y automáticamente reemplazo. Entonces esta es mi nueva base de datos donde yo hice las modificaciones y voy a guardarlo para exportar. Voy a poner un escritorio y voy a poner base de datos de pruebas. Le voy a dar guardar y automáticamente guardo. Bueno, vamos de vuelta a mi programa SPSS. La ventaja que tienen los programas más nuevos de SPSS, yo puedo abrir varias ventanas. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es
importar una base de datos, que sé bien que es un archivo Excel, y voy a buscarlo. Me voy a ir a mi escritorio. A mi escritorio me voy y base de datos de prueba, y acá tengo. Le voy a seleccionar para abrir. Y mira aquí. Tengo una hoja, acá ya me está mostrando más o menos cómo ya va a salir, ya va a estar previsualizado. Tengo todo ya aquí, genial como está, no hace falta hacer ninguna modificaciones. Me pregunta acá leer los nombres de variables desde la primera fila, entonces él automáticamente reconoce que la primera fila que estamos trabajando acá siempre va a estar relacionado con el nombre de la variable, y a partir de 2 él va a ir cargando en su matriz. Entonces le voy a aceptar y automáticamente él me debe estar generando una nueva base de datos en la pantalla. Entonces ya tenemos dos ya aquí. Tenemos uno que está aquí, donde hicimos manualmente paso a paso, y aquí tenemos el segundo. Entonces vamos a vernos. Una vez que yo llego en esta parte, me importa todos los datos, yo debo que irme de vuelta en mi vista de variable. Y voy a mirar acá. Todos son numéricos, perfecto. La anchura me da lo que quiere. Decimales me da lo que quiere. Y aquí en etiqueta, si yo quiero, puedo ir poniendo los nombres de vuelta, o puedo dejarlo así con tal de que yo pueda identificarlo. Valores ninguno, y aquí sí tengo que atender, porque que yo dije con el género, los valores que son 1 y 6 significaba algo. Entonces me voy acá en valores. Entonces le voy a añadir de vuelta el valor 1, va a ser entonces hombres. El valor 2, el valor 6 va a ser en este caso mujeres. Entonces le doy a aceptar. Entonces ya tengo las categorías. ¿Y qué tipo de variable era hombre y mujer? Era variable nominal, no hay ningún inconveniente en este. Pero si miramos aquí arriba la parte nominal de esto, que es la parte de edad, la edad no es una variable nominal, no es cualitativa nominal, sino es cuantitativa discreta, porque estamos hablando con las edades. Tiene 18, 20. Entonces acá hay que cambiar a escala. Por eso es importante mirar bien las medidas con que se trabaja cuando se importa, sea el tipo de archivo que sea, y ver también las categorizaciones que van a tener. Por ejemplo, nivel de instrucción, perfecto, tiene nivel de instrucción como etiqueta, pero ¿qué pasa? ¿Qué tipo de variable era que dijimos nosotros? Era de carácter ordinal, porque tenía que pasar primario, secundario y terciario. Y le doy que da etiqueta a los valores para saber qué significa 1 y qué significa 2, y así sucesivamente. 1 significaba primario, le doy enter. 2 significaba secundario, y 3 significa terciario. Y le doy a aceptar. Entonces yo ya sé que es una variable de carácter ordinal. Entonces me voy de vuelta a mi vista y veo si me hace el cambio correspondiente. Y sí. Entonces ahí ya tengo ya todos mis datos preparados. Entonces yo puedo cargarlo manualmente en la vista de datos del SPSS. Puedo utilizar la plantilla Excel. Hay veces que algunos hacen alguna investigación y envían cuestionario a través de Google Form. Yo puedo descargar Google Form y automáticamente ya puedo exportar ese archivo en mi programa SPSS. Entonces esta es la manera de crear una base de datos en SPSS.